Gracias, presidente. Sí, mi moción de privilegio es contra el presidente Javier Milei, contra el Poder Ejecutivo que durante estos 6 meses, según los datos oficiales publicados por el INDEC, con sus políticas, con la mega devaluación de diciembre pasado, con sus políticas de recortes, de ajuste, ha generado 5.300.000 nuevos pobres en la Argentina. Por supuesto, esto lo hizo con una política brutal contra las mayorías trabajadoras y además en ese mismo momento que se estaba anunciando este dato escalofriante, el presidente Milei salía junto a Susana Jiménez en una imagen bien noventista a sonreír y saludar en los balcones de la Casa Rosada. Pero quiero decir, presidente, por supuesto que esto parte de un piso de pobreza de millones y millones en la Argentina, porque ahora tenemos la pobreza récord, que es lo que ha generado Milei, la pobreza récord en 20 años, del 53% de las personas de nuestro país, pero por supuesto que esto parte de un piso de los gobiernos anteriores. Por ejemplo, desde que volvió el Fondo Monetario Internacional bajo el gobierno de Macri, la pobreza, que estaba alrededor del 27,3% en el primer semestre del 2018, pasó al 35,4% en el primer semestre del 2019. Y luego, bajo el gobierno de Alberto Fernández, pasó al 41,7%. Uno nos dijo, Macri, su promesa de campaña fue pobreza cero, ¿no? Y nos dejó millones de nuevos pobres. La campaña de Alberto Fernández era que volvía el asado y que llenaba la heladera. Y lo que hizo fue generar millones de nuevos pobres, y ahora Milei, que dijo que iba a ajustar a la casta, ha generado un nuevo récord de pobreza. Pero quiero decir, presidente, que acá, contra todo el discurso liberal, claramente es falso que no hay plata, porque mientras le roban a los jubilados, a los trabajadores, mientras inclusive plantean decretos que ajustan hasta el colectivo de las personas con discapacidad, cercenando el acceso a las pensiones por discapacidad, hubo ganadores acá. No todos perdieron en estos 6 meses del gobierno de Javier Milei. Hay plata, presidente. Es falso que no hay plata. Eso es lo que hicieron creer para justificar el brutal ajuste contra las mayorías trabajadoras. Pero veamos algunos ejemplos, además del pago de la deuda, que es lo que ordena el presupuesto 2025, que es pagarle al Fondo Monetario, como obviamente hizo el gobierno de Macri, después reconoció esa deuda el gobierno de Alberto Fernández y la pagaron, y ahora lo hace Javier Milei festejando ajustar más de lo que pide el fondo. Bueno, hubo grandes ganadores. Por ejemplo, la industria farmacéutica. Mientras los salarios caen brutalmente, las ganancias de la industria farmacéutica, los que lucran con la salud de las mayorías trabajadoras, aumentaron 330%, presidente. ¿Cómo que no hay plata? 330% aumentaron las ganancias de la industria farmacéutica. Las empresas privatizadas de servicios públicos, sí, los que le están robando todos los días con las boletas de la luz, del gas, del agua, esos también están encabezando la lista de las ganancias, como Metrogas, que multiplicó 15 veces en el primer trimestre de este año sus ganancias. 15 veces. Chamullo que no hay plata. La plata se la llevan los grandes grupos empresarios. También los amigos de Milei, como Eurnequian, que está primero, es el primero, el que más ganó. El que más ganó con el gobierno de Milei es Eurnequian. Por supuesto que esta fiesta de los capitalistas es con todos los gobiernos, pero esto que sucede con el gobierno de Milei es aún mayor, ¿no? Entonces paralizan las obras públicas, despiden miles de laburantes de la construcción, ajustan las universidades públicas, los jubilados, pero hay ganadores, porque ese discurso es para justificar que no hay plata, cuando en realidad son ellos los que se llevan
las riquezas que generan las mayorías trabajadoras. Y por supuesto que acá, presidente, y ya voy finalizando, por supuesto que ha habido cómplices, ¿no? Los que le votaron la ley base, los que le sostienen el DNU 70, ¿no? Como el bloque de la UCR, Encuentro Federal, muchos otros, y también aquellos que entraron por Unión por la Patria y luego rápidamente se pasaron a otros bloques aliados al gobierno. También, presidente, quiero señalar algo que no es menor, porque hubo fuertes movilizaciones, manifestaciones como la que va a haber el día de mañana, pero todo esto tampoco podrían haberlo hecho como lo han hecho sin la complicidad de la casta sindical, de gran parte de esa dirigencia sindical que ayer se volvió a reunir con el gobierno, con el ministro Franco, presidente, ya termino, con el ministro Franco, y viven transando con la dirigencia sindical cómo seguirle sacando conquista a los trabajadores como hicieron con la reforma laboral que se aprobó en este Congreso. Por eso, presidente, a diferencia de lo que creen, muchos están peleando, no solo la docencia, los estudiantes de las universidades, los jubilados que vienen todos los miércoles y son un ejemplo de lucha, las enfermeras y los médicos del Hospital Garrahan y de muchos sectores de la salud, los trabajadores de la educación como los docentes de Neuquén y ahora en Entre Ríos con una movilización multitudinaria, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, vamos terminando, por favor. Ya termino, como los trabajadores despedidos de GPS que están luchando, los compañeros del neumático. Hay múltiples peleas que lo que han hecho es dejar que cada sector pelee por su lado. Pero se equivocan que el pueblo trabajador va a seguir aceptando mansamente y sin unificar estas luchas. Más temprano que tarde, todas estas peleas van a tender a unificarse y esa es la pelea que damos en cada uno de los lugares de trabajo y de estudio para derrotar con la huelga general, con la lucha de los trabajadores y el pueblo, este plan motosierra contra las mayorías trabajadoras. Gracias.